Buenos días, mi nombre es Jefferson Eduardo Calzada Mora, soy estudiante de la UNAT. A continuación voy a dar solución a uno de los puntos del laboratorio número 3 de la práctica número 3 de instrumentación, donde nos dice que realizar un video explicativo sobre el laboratorio. Bueno, a continuación corresponde a implementar un sistema de instrumentación integrado, sensores, técnicas adicionales y visualización de señales por su aplicación de procesos de planta. Entonces nos dice que en un software sea Proteus, multisino similar, un sistema de medición de temperatura con el LM35 mediante la etapa de amplificación con el AD620, que garantice un voltaje de 5 voltios a 37 grados centígrados. Ese voltaje tenemos que a 37 grados centígrados tendría que tener una salida de 5 voltios. Entonces para eso sabemos que en el datasheet que 10 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces calculo la entrada, voltaje IN va a ser igual a 10 milivoltios por la temperatura que nos dan, que son 37, para un total de 0,37 voltios. Entonces ya sabiendo que el voltaje de salida son 5 voltios y el voltaje de entrada sería 0,37 voltios. Aquí está el ADS, la resistencia G en el puerto 1 y 8, la entrada IN, la negativa, el voltaje positivo, la referencia, la salida y el voltaje positivo en el puerto 7. Aquí podemos ver que tenemos la siguiente fórmula de amplificadora, donde vamos a hallar la ganancia. La ganancia es el voltaje de salida por el voltaje de entrada. Aquí hacemos los cálculos, esa ganancia me da de 13,513. Vamos a hallar RG, la cual la fórmula nos dice que es 49.4 kiloohmios sobre la ganancia menos 1. Esa RG me da de 3,947732183. Aquí tengo el montaje en Proteus, yo escogí Proteus, donde vemos que a 37 grados centígrados su voltaje de salida va a ser 5 voltios. El análisis de la simulación, podemos observar que la temperatura en el EM35 varía el voltaje de salida. Cuando se regula una temperatura de 37 grados, su voltaje es 5 voltios de salida. El segundo punto me dice que realizar un montaje, si cumple con el sistema de medición de temperatura, ya lo que acabamos de hacer, en una LM35 a 37 grados, 5 voltios, pero en este caso vamos a utilizar el ADC620 para poder que lleguen 5 voltios realizando los cálculos. Aquí vemos. Aquí tenemos que para ello dice implemente la conversión análogo digital de 8 bits usando el integrado ADC0804 y visualizando con diodos LED. Pruebe la señal. Aquí lo tenemos, el ADC0804. Pero entonces vamos a hacer una prueba. El voltaje de referencia un voltaje de referencia estará a 2.5 voltios. Aplicamos la fórmula voltaje IN. Esto es para poder verificar que si cumple el cambio de voltaje va a dar su número o su voltaje se va a mostrar en binario. Entonces vamos a despejar N, que en este caso va a ser el número binario, que hace referencia al número binario en la conversión. Aquí está la fórmula, yo lo voy a tomar para 2, 3 y 4 voltios. Entonces me daría 102, 153 y 204. Aquí ya lo tengo montado, como podemos ver a 37 grados con los 5 voltios. De entrada van a encender todos los LED, pero en la siguiente imagen veo que a 3 voltios me va a dar el respectivo número binario, que es 10011-001. Aquí lo podemos ver de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el análisis? El análisis podemos referenciar que el cambio de temperatura afecta a los LED, pero cuando está en su nivel de temperatura, el voltaje entra de 5, ellos se encienden en su totalidad.
A su vez, cambio el voltaje de entrada, vemos cómo los LEDs se encienden según su valor binario. El sistema de temperatura, vamos a usar ahora un integrado, el LM3914. Para esto tenemos que hallar la referencia A. Voy a tomar R1, le voy a dar un valor, este valor yo se lo di de 506 ohmios y tendríamos que hallar R2. Ya sabiendo que el voltaje de entrada es 5 voltios. Entonces la referencia vamos a 1.25, despejo R2, hago el despeje de la fórmula de referencia de voltaje y me da que R2 equivale a 1518. Listo, entonces aquí tengo el simulador, podemos ver que a 37 grados centígrados 5 voltios va a encender los LED. A medida de que se va disminuyendo la temperatura, los LED se van a ir apagando en su totalidad. Cuando la temperatura llegue por ahí a 0, el voltaje llegue a 0, se van a apagar en su totalidad. Entonces el análisis podemos ver los cambios de temperatura en el amplificador, lo cual hace que los LED del 3914 varíe cuando varía el voltaje. A continuación yo tengo aquí ya el montaje. El primer montaje es este, el cual tengo el amplificador con la resistencia ya adquirida R1. Como ustedes pueden ver, en este momento lo tengo en 22 voltios, en 22 centígrados. Pero ahí me dice que debe ser de 37 con un voltaje de salida de 5 voltios. Míralo, ahí está. El segundo ejercicio me habla sobre los LED con el ADC 0804. Aquí podemos verificar que encienden todos los LED. Pero entonces, si coloco yo, si llevo en este momento en el amplificador el voltaje de salida es 5 voltios y este voltaje de salida es el que me está alimentando el ADC. Entonces, si yo modifico este voltaje de entrada del ADC 0804, ahí es donde van a empezar a cambiar los LED y se van a encender según el número binario. Entonces, vamos a decirle que esto sea 3 voltios. Ahí están los 3 voltios y como podríamos ver, ahí está el número 101010, el cual sería por la fórmula que llamamos n, sería el número binario 153, que sería 100110001. Ese sería nuestro número binario. Ahí vemos que está funcionando. Y el otro ejercicio es la parte amplificadora. La parte amplificadora con el LM3914. Lo mismo, lo que veníamos diciendo. Miren los LED. En este momento el voltaje de entrada del LM3914 es de 3 voltios. A medida de que yo lo voy aumentando, se puede ver cómo se van encendiendo los LED hasta que va a llegar a 37 grados y va a encender el último LED, el LED superior. Listo, muchas gracias.